tal? Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que cierren la semana con nosotros. Hola, Laura Regis. Bienvenidos. Tenemos ciencia, tenemos música, tenemos información importante con respecto a las actividades culturales y todo esto se lo compartimos a ustedes esta noche. Su servidor Rafael García Villegas y mi buen amigo Güemantzin Rodríguez. ¿Cómo estás, Güemantzin? Buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Pues aquí ya comenzando el fin de semana, en nuestro último programa de esta semana, en donde tenemos propuestas y también consideraciones para lo que viene el sábado y domingo y, por supuesto, lo que resta de este mes. ¿Qué te parece, Rafael, si comenzamos por algo que tiene que ver con los grandes maestros del arte popular? Ellos se encuentran, obra de buena parte de estos considerados maestros del arte popular se encuentran en algunas de las salas del Centro Cultural del Complejo Cultural Los Pinos. En el Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos se ha inaugurado la exposición que presenta las piezas ganadoras del Gran Premio Nacional de Arte Popular, considerado el certamen más importante del país en el ámbito artesanal. En su 45ª edición, el concurso, uno de los 4 que realiza anualmente el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, logró sortear los retos que supuso la emergencia sanitaria y registró una destacada participación. Recibió más de 1,300 piezas de maestros artesanos de 26 estados del país. Para nosotros, como FONAR, fue todo un reto esta convocatoria, porque por un lado todo estaba en semáforos rojos en marzo, que es cuando se inician las convocatorias. Siguiendo las instrucciones de Secretaría de Salud, lo que conseguimos hacer fue lanzar las convocatorias y al mismo tiempo pedir que hubiera un registro inicial de quienes querían participar sin poner fechas concretas para la entrega de obra o para el concurso en sí mismo y la premiación. Hicimos una estrecha relación con casas e institutos de las artesanías de todo el país, lo que nos permitió que la obra de los artesanos llegara a esos puntos de cada uno de sus regiones, de tal manera que lo que se ve acá fue traído por las casas e institutos de las artesanías. La exposición, un recorrido por la geografía nacional a través de sus diversas expresiones artesanales, está conformada por más de 120 obras reconocidas en las 38 categorías del certamen, tales como textilería, alfarería y cerámica, maque y laca, talla en madera y juguetería. Este año hubo un total de 129 ganadores, 72 hombres y 57 mujeres, cuyas obras podrán ser adquiridas por el público que asista a Los Pinos. Importante comentar que cada premiado, cada persona que presenta estas obras, tiene también un trabajo en su comunidad. Es como el reflejo de cada una de estas comunidades. No solo es una aportación económica o un beneficio económico, sino que ese beneficio económico genera expectativas en las comunidades de cada vez hacer mejor sus piezas. El arte popular o tradicional no es estático. Ha evolucionado y se ha ido adaptando a las distintas épocas, sin por ello dejar atrás la maestría en el dominio de la técnica que viene desde las épocas prehispánicas. En ese sentido nos ofrece instantáneas de la realidad. Vemos, por ejemplo, en esta exposición, en algunos casos, retratos caricaturescos, se puede decir así, del COVID, o piezas donde se refleja el impacto que ha tenido la enfermedad en las comunidades. Hay un diálogo visual entre las diferentes regiones del país y en técnicas que van la cerámica, los textiles, las fibras naturales, por mencionar algunos. Entrar a este lugar es entrar también al México del optimismo, al México en medio del caos que ha implicado todo esto. Pues la respuesta está en el arte. Es el México posible. La exhibición de piezas del Gran Premio Nacional de Arte Popular 2020 podrá visitarse hasta el mes de marzo en el Complejo Cultural Los Pinos, que ha implementado estrictos protocolos sanitarios. Para Noticias 22, César H. Meléndez. A ver, aquí queremos abrir un paréntesis y es muy importante enfatizarlo en este momento. No se trata de que se vayan tampoco en desbandada este fin de semana, porque a partir del 14
el 14 de enero, próximo lunes, todos los museos de la Ciudad de México van a permanecer cerrados. Esta información llegó después de que tuviéramos la junta editorial para realizar el programa del día de hoy. Tenemos información todavía de algunos recintos que estarán abiertos este fin de semana, pero insistimos, la alerta máxima que está en la Ciudad de México, el llamado es a quedarse en casa. No obstante, nos parece interesante saber cuál es esta oferta que están ofreciendo los museos en su momento, para que a partir del 10 de enero, que es por lo menos lo del comunicado que se publica el día de hoy, reabrirán sus puertas en la Ciudad de México, pues ustedes tomen previsiones y demos seguimiento a estas exposiciones. Por ejemplo, esta del Centro Cultural Los Pinos estará hasta el mes de marzo. Reitero, los museos de la Ciudad de México, por orden y disposición oficial, a partir del 14 de diciembre y hasta el 10 de enero de 2021 permanecerán cerrados. Caso similar es con lo que sucede en el Museo de Arte Moderno, que tiene una revisión de la dimensión pública de la escultura y el trabajo de los creadores más destacados de la plástica del siglo XX. Les comentamos, por supuesto, de qué se trata esta exposición y los invitamos a quedarse en casa. Con casi 400 piezas que incluyen escultura, fotografías, planos, documentos y maquetas, la exposición monumental Dimensión Pública de la Escultura da cuenta de creadores como Francisco Zúñiga, Mardonio Magaña, Rómulo Rosso, Germán Cueto, Manuel Felgueres o Matías Geritz, entre otros. Monumental se organiza en 9 núcleos y relata la disciplina y su desarrollo entre 1927 y 1979. Es hacer una revisión de los desarrollos más importantes en el siglo XX en torno a este tema, porque finalmente pues nos nutrimos mucho de la propia historia de nuestro arte. Nosotros empezamos viendo, por ejemplo, la creación de monumentos muy importantes como el Monumento a la Revolución, el Monumento a Nezahualcóyotl en Chapultepec, digamos que el Monumento a la Patria en Yucatán, el monumento y luego hay otra cosa muy interesante que es el taller de escultura al aire libre, que era la escuelas en donde estaban abiertas para la gente que aprendiera la escultura y la practicara, y se generaran también personas que luego fueron a trabajar en obras públicas. Lo grande en ese momento era la escultura cívica. El surgimiento de la Escuela Libre de Escultura y Talla Directa marca el inicio de este recorrido cronológico. La escultura pasa por un proceso de producción fundado en un discurso nacionalista para luego integrarse a las vanguardias del mundo. Eso es algo que merecía una revisión. Luego ya vemos que hacia los años 50, después del periodo nacionalista, empiezan a surgir expresiones abstractas, ¿no? Como las torres de satélite. Un poco de lo que la exposición analiza es que hay una transformación del entendimiento de la escultura de la masa al vacío. Es decir, por ejemplo, la exposición termina en 1979, que es la creación del espacio escultórico que está en Ciudad Universitaria. Y en el espacio escultórico lo que encontramos es que los artistas empiezan a tener una noción de la ecología, el paisaje como monumento. Es decir, que hay muchas veces que el gesto artístico más bien va adquiriendo otro grado de conciencia, y el gesto artístico puede ser no intervenir. La muestra también incluye un recorrido en el jardín escultórico del Museo de Arte Moderno y un programa público. Monumental, en palabras de su curador, también forma un antecedente y detona la reflexión sobre las nuevas tendencias de la escultura. Ahora estamos viendo una nueva transformación en donde posiblemente hay un regreso a la plástica. Es decir, hemos vivido unos 40 años de conceptualismo, ¿no? En donde hubo una dematerialización del arte, pero también ciertas tendencias luego tienen cierta fatiga. Entonces, yo veo que las generaciones jóvenes tienen un nuevo interés por
las cualidades formales de su trabajo, ¿no? En donde hay también un muy renovado interés por el lenguaje nuestro, el lenguaje de esta tradición escultórica. La exposición monumental Dimensión Pública de la Escultura permanecerá abierta en el Museo de Arte Moderno hasta el 13 de junio de 2021. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, nada más reiterando la información que está diciendo Víctor Gaspar y que ha comentado Rafael al presentar esta información, es que sí, la exposición estará hasta el 13 de junio, pero por disposición oficial los museos cierran a partir del 14 de diciembre hasta el 10 de enero. Esto únicamente en los museos, teatros y cines seguirán operando con un 30% de su capacidad, pero todo el mundo sabe que estamos a la expectativa de que todo pueda verse. Vamos a continuar con información que tiene que ver con artes plásticas, en este caso en el estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca. Es una invitación para que asistan, pero también, insisto, hay que estar pendientes. Cada estado, cada región tiene sus recomendaciones. Ahora en este momento de pandemia que estamos en un momento delicado. Bueno, continuando con esta propuesta de artes plásticas, en el Centro Cultural Teopanzolco se exhiben 150 obras de 35 artistas nacionales de extranjeros. La secretaria de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, Julieta Goldschweig, inauguró la exposición La Tormenta en el Centro Cultural Teopanzolco en Cuernavaca, Morelos. La muestra es resultado de la convocatoria del Encuentro de Arte Contemporáneo Coincidir 2020, proyecto cuya misión es fomentar, a través de una serie de talleres, el diálogo y la reflexión en torno a la producción artística entre creadores en formación y especialistas de amplia trayectoria. Lo que hicimos fue seleccionar a un grupo de artistas de talla internacional que pudieran hablar sobre estos temas para que las dos escuelas a nivel licenciatura en el estado de Morelos pudieran mandar a sus alumnos a tomar estos cursos, un poco como para especializar a estudiantes de artes plásticas, egresados de artes plásticas, autodidactas de artes plásticas, y que los encuentros fueran un intercambio de ideas de lo que era crear, exhibir y producir obra de arte contemporáneo en la actualidad. La exposición está integrada por 150 piezas de arte contemporáneo, desarrolladas por 35 artistas locales, nacionales y extranjeros, bajo la guía de los reconocidos creadores Luis Felipe Ortega, Tania Candiani, Enrique Jessic, Ale de la Puente, Héctor Velázquez y Héctor Falcón. Fuimos a los primeros recintos en tener estas aproximaciones de formación artística, con todas las medidas sanitarias, con sana distancia, protocolos muy bien cuidados. Los artistas se sintieron seguros para poder venir también y desplazarse, estar aquí 2-3 días en compañía de aproximadamente 25 o 30 personas en el taller, esperando dialogar, recibir todavía ese acercamiento que el confinamiento de alguna manera nos tenía alejados, y entre ellos, ¿no? También importante el trabajo, la sinergia que pudieron hacer los creadores, la reflexión a partir de este confinamiento y este distanciamiento. La muestra, que estará expuesta hasta finales de enero del 2021, mantendrá sus puertas abiertas al público de miércoles a domingo de 17 a 20 horas. Ahora estamos con aforo controlado, 25% del aforo. Si llegara a cambiar el semáforo, tenemos, ahí veremos algunas medidas necesarias para que no dejen de disfrutar esta exposición que vale muchísimo la pena. Para mayor información, visite las redes sociales del Centro Cultural Teopanzolco. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, ahí las condiciones son distintas, estamos hablando de Morelos. De todas maneras, hay que mantener todas las medidas sanitarias previstas, usar cubrebocas, mantener la sana distancia y, por supuesto, evitar conglomeraciones. Estamos en momentos muy difíciles, el invierno se espera rudo con lo que respecta a la COVID-19, pero la oferta cultural no se detiene. Hay muchas otras alternativas, como esto que nos ofrece la Secretaría de Cultura a través de la página Contigo a la Distancia y su festival de fin de año. Artistas como Regina Orozco, Eugenia León, María Reina, bandas de viento de Oaxaca, Maribel Martínez, Conchi León. Vamos, a estar riquísima la oferta, y ustedes la podrán disfrutar a partir del próximo 17, jueves 17
de diciembre, tanto en la plataforma Contigo a la Distancia como en la señal de Canal 22. Así que manténganse en sintonía, sigan la programación y consulten, por supuesto, los horarios en Contigo a la Distancia. Está apareciendo la página en estos momentos en su pantalla, y celebremos, cuidándonos, la cultura. Vamos a hacer una brevísima pausa, ya volvemos. Amigos, otro programa sensacional, este programa Algarabía TV que tanto les gusta, que gusta tanto aquí por Canal 22. Hoy vamos a tener un programazo, ¿verdad, Victoria? Pues sí, vamos a platicar de esto que ocurre después de todas las fiestas y las comilonas, que es el Itacate, y por eso Pilar está aquí, porque nos va a contar todo. Es que amo el Itacate y además les voy a contar de dónde viene la palabra, así que quédense, no se vayan. Itacate en Algarabía TV, episodio de estreno, viernes 21:30 horas. El pueblo de México es el PRI hecho partido. El PRI es un partido con experiencia. Hay que dejar claro que la experiencia cuenta y cuenta mucho. Y que los buenos gobiernos son los gobiernos emanados de nuestro partido. Por eso les quiero agradecer y decirles muchas gracias. Gracias por su compromiso, gracias por su trabajo, gracias por su tiempo, porque a lo que le dedicamos tiempo es a lo que queremos. PRI. Arte y ciencia se fusionan en School SARS-CoV-2, una propuesta que surge a partir del genoma del coronavirus y retrata la coyuntura histórica del mundo. Esto es Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este viernes de ciencia, y hoy vamos a conocer el trabajo del artista visual Ernesto Ríos, quien a partir del contexto pandémico y de una investigación científica realizó una obra de gran formato inspirado en el código genético del SARS-CoV-2. Vamos a ver de qué se trata. La idea fue visualizar un virus que no podemos ver sin la ayuda de microscopios súper precisos y especializados, y también hace palpable lo intangible. Es una manera de jugar con todos estos elementos para crear una especie de espejo de lo que se vive actualmente, un espejo de nuestra época. La obra es un cráneo que conceptual y simbólicamente representa los estragos ocasionados por el coronavirus, el SARS-CoV-2, y es una obra que se realizó a partir del genoma del coronavirus, el cual tiene aproximadamente 30,000 letras que alude a este hecho histórico. Entonces también transcribir todas esas letras fue una labor que tomó básicamente 5 meses de trabajo. Lo que fui haciendo es, conforme iba transcribiendo el código genético, iba creando sombras y luces para poco a poco dar la sensación de tridimensionalidad, de volumen. Cuando tú te acercas a la obra, lo único que ves son letras, y conforme te vas alejando, o sea, como después de una mirada, una observación a través de microscopio, y te vas alejando poco a poco, esas letras empiezan a fusionar para dar la sensación de un cráneo que tiene cuarteaduras, que tiene textura, que tiene volumen, y fue en ese sentido un proceso poco ortodoxo. Estoy tratando de crear un equilibrio entre conocimientos científicos
tecnológicos, la expresión artística, conceptos intelectuales y mi capacidad de expresar en una obra de arte la esencia del tiempo que vivimos. Yo creo que a través de la historia siempre el arte, la ciencia y la tecnología se han desarrollado paralelamente y siempre están como interactuando y relacionándose, ¿no? Yo creo que todas las obras importantes en la historia del arte han sido fruto también de ese desarrollo paralelo. Estoy intentando aportar una reflexión sobre la responsabilidad que tenemos como especie y por ello centro el cuadro o esta interpretación en una calavera como no como un recurso de pánico, sino un receptáculo del razonamiento. Y bien lo señalaba Teilhard de Chardin. Él decía que en el futuro habría tantos seres humanos como neuronas en el cerebro, y eso lo denominaba como el punto omega en donde el ser humano tendría un nuevo despertar, una detonación de una nueva conciencia, y creo que hemos llegado a ese punto en el cual estamos tan interconectados que puede surgir una nueva conciencia planetaria. Para crear esta pieza, Ernesto Ríos investigó diversos cráneos humanos y cómo esta figura ha sido representada a lo largo de la historia del arte, con el único objetivo de construir una obra representativa del año 2020. Sin duda, una prueba de que el arte y la ciencia nos distinguen como especie. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Bueno, el arte y la ciencia sí nos distinguen como especie, y también hay una cosa interesante. En los últimos 200 años, 250 años, a partir de la Revolución Industrial, separado, pero en el resto de la historia, esto eran una misma cosa. Así que aquí tenemos a continuación algunas propuestas que tienen que ver justamente con esto. Si están interesados, ya sea en cosas como la ilustración digital, el uso de la voz en escena, algunos otros temas relacionados con el arte, pues no se pueden perder la programación virtual de Sambrina que nos ofrece el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Nivada presenta. El Centro Multimedia del CENART cierra el año con charlas, foros, talleres, así como el programa de asesoría de proyectos. Su primera actividad es el laboratorio abierto sobre archivo, con la participación del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, y continúa con el foro de lo analógico a lo digital. La tercera serie de unos foros fantásticos que han sido muy exitosos y que están pensados en jóvenes que se la pasan haciendo dibujitos, personajes para videojuegos, para libretas, etcétera, y que son conversaciones que estamos teniendo con distintos ilustradores de México, sobre todo ilustradores jóvenes. Son 3 ilustradores, siempre nos cuentan un poco sus técnicas, cómo llegaron ahí, algunos tips, en fin, tratamos de que sea de aprendizaje y de colaboración, sobre todo esto para los jóvenes que sabemos que les encanta el tema, y pues que esperamos también que continúe el próximo año. Se realizará el encuentro Alquimia Vocal, espacio de formación continua, profesional y especializada en el uso de la voz para la escena, y se impartirá el taller Tradiciones y Leyendas desde la Tarjeta Madre. En realidad no, tratamos de un poco de hacer arqueología de medios, de pensar cómo eran las tecnologías cuando el centro empezó o en qué momento empezamos a llamarle arte electrónico al arte electrónico, que en realidad empezó desde los 60s, o sea, no es que en los 80s que había ya más computadoras en la mano y que estaban haciendo el internet empezamos con el tema. Es un tema mucho más viejo de lo que pensamos, y un poco el título juega con esta temporalidad. Se continuará con el programa de asesorías para la realización de proyectos, y se tendrá el ciclo de cine transmedia, en el cual conoceremos los pormenores del proyecto Diario de una pandemia que se prolongó, trabajo en proceso.
Tendremos la última sesión del conversatorio sobre cine transmedia, un tema que no se explora mucho y que justamente vamos a hablar de un proyecto en proceso y que nos contará más a detalle cómo es que funciona una producción de este tipo y las posibilidades, que son muchas, que puede tener cada uno de los proyectos. Todas las actividades y servicios del Centro Multimedia son gratuitas y se imparten a través de sus redes, previa inscripción para las que así lo requieran. Noticias 22, Alberto Aranda. Y con más propuestas para hacer ahora en este confinamiento a través de la plataforma Filmin Latino, el Centro de Capacitación Cinematográfica pone a nuestro alcance sus 11 producciones estudiantiles concluidas en 2019. Julio López nos dice qué películas podremos disfrutar. Arrancó la muestra del Centro de Capacitación Cinematográfica 2020. En esta ocasión, y debido a la pandemia, las 11 producciones que la conforman se podrán ver solo a través de la plataforma de Filmin Latino. Por supuesto que extrañamos el ritual, las condiciones técnicas, evitar las distracciones, pero también nos hace felices que nuestras películas puedan llegar a personas que normalmente no se pueden conectar. ¿Quién secuestró a fulano? Yo, señor. ¿Y quién hizo esto? Yo, señor. Casi les dije que yo había matado a Pedro Infante. De la lista destaca Oblatos, el vuelo que surcó la noche, de Acelo Ruiz Villanueva. La historia se desarrolla en plena Guerra Sucia y describe la fuga de 6 presidiarios de una cárcel de máxima seguridad. La cárcel, o es tumba de cobardes, o cuna de revolucionarios. Acelo, además de hacer un retrato bastante atractivo, es prácticamente una película de acción, nomás que platicada a través de testimonios sobre la fuga de estos integrantes de la Liga 23 de septiembre, esta liga comunista integrada por jóvenes que, bueno, le ponían acciones a sus convicciones y que pudieron escapar del penal de Oblatos en Jalisco. La lista la completa La Isla Galápagos Mexicana de Tania Castillo, Sonreír de Francisco Fernández, Del Silencio de Horacio de Romo, Lacus de Ignacio Miguel Ortiz, Adiós, adiós, adiós de Ricardo Castro, Crescendo de Percival Argüero, En color de James Lucas, Encerrada de Mateo Miranda, El final del principio de Tania Castillo y Jeep de Osan Mermer. Estas películas se presentaron en 78 festivales y muestras de cine en todo el mundo y lograron cosechar un total de 24 premios, 17 de ellos en México y 7 en el extranjero. Bueno, para nosotros es bien importante que todas estas maneras de hacer cine pues tengan, pues llenen, completen su ciclo, ¿no? Y eso se hace pues que sean vistas. Las películas se presentan todos los jueves, viernes, sábados y domingos. Basta con revisar la programación en www.elccc.com.mx. Noticias 22. Julio López. Bueno, es viernes y ya sabe que todos los días les hacemos aquí una atenta invitación para que se queden a señal de Canal 22 terminando este espacio informativo, porque hoy en Debate 22, Álvaro Cueva recibirá a Aurora Cano, Andrómeda Mejía y Enrique Singer para hablar sobre las nuevas artes escénicas, particularmente del teatro como una expresión en línea. No se lo pierda hoy a las 9 de la noche a través de la pantalla de Canal 22. Con esta invitación hacemos una pausa y al regresar tenemos más. En Cinema 22 te presentamos los cortos ganadores pertenecientes a la 15ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Ganadores competencia mexicana Neomex, mejor cortometraje Neomex, Nahum. Menciones honoríficas Neomex, Tragaluz. El punto de las líneas es saber a dónde llevan. Lo importante no es llegar, sino el viaje que haces. Acuitzeramo. Festival Shorts México. Estreno, viernes, 23:30 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. En este país, la verdad nunca se sabe. Atentaron contra el presidente. ¿Qué? Es posible que sea anarquista. Sí, señor presidente.
¿Estás sano y salvo? El atentado, del director Jorge Pons, premio Ariel a Mejor Vestuario en 2011, en el marco del 75 aniversario de los estudios Churubusco. Cinema 22, estreno, sábado 22:30 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Y en medio de la pandemia por COVID-19, la cantante Magos Herrera y la compositora Paola Prestini reunieron a 30 músicos de todo el mundo para crear el proyecto Con Alma, Diarios desde el Aislamiento. Las reflexiones surgidas del confinamiento causado por la pandemia y la necesidad de comunión con una experiencia artística compartida reunieron a la cantante Magos Herrera y a la compositora Paola Prestini en el proyecto Con Alma, Diarios desde el Aislamiento, compuesto de un álbum con 9 temas del repertorio mexicano y jazzístico y una presentación digital en vivo. Esta producción discográfica es justamente una respuesta a esa condición de aislamiento, que en un inicio tiene un gesto muy, muy bello también, porque en ese silencio, en ese aislamiento, que además esto surge inspirado de un cuadro de Remedios Varo, que es esta mujer alada en un cuarto, como en una celda monástica, por así decirlo, no una celda de prisión, sino monástica, crea vida, ¿no? Animando a las aves. Una experiencia que va a ser como una combinación de formatos digitales y también del vivo, que hace ver un poco cómo pudimos reunir más de 30 músicos en todo el mundo, de Berlín a Nueva York, a México, a Brasil. El álbum fue realizado de manera remota y en aislamiento de todos los artistas participantes. También es tejer una narrativa que haga sentido alrededor de estos aislamientos. Y de esa forma, Paola crea sus propios universos a manera de coros vocales, y yo mis diferentes universos con la Orquesta Sinfónica de Minería y con formatos más pequeños de cuartetos y tríos, contando una historia emocional del aislamiento con el objetivo principal de generar un sentido de comunión aún en la distancia, no separados, pero con un sentido. La presentación en línea es resultado de la colaboración entre la Secretaría de Cultura Federal de México a través de su plataforma Contigo en la Distancia y de la organización National Sawdust y el canal de televisión All Arts TV. Con Alma será transmitida el 13 de septiembre a las 6 de la tarde, hora central de México, a través de los sitios electrónicos de National Sawdust y de All Stars TV. Una es el álbum que va a salir en National Sawdust Tracks, y eso va a ser el 4 de diciembre. Y la otra cosa es una experiencia digital del vivo que vamos a hacer desde Magos en México y yo en National Sawdust del vivo, con un pintor que está pintando del vivo en una experiencia dirigida por una directora muy increíble que se llama Ashley Tata, que va a hacer como una forma nueva digital de combinar, por ejemplo, los videos de música, tenemos entrevistas con gente diferente, tenemos del vivo esperamos expresiones de sonidos de aislamiento y también canciones. Queremos dedicar este concierto Por lo pronto, el público puede conocer los detalles de este doble proyecto titulado Con Alma, Diarios desde el Aislamiento, en su sitio electrónico conalmaproject.com. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y bueno, en música se rompen géneros y también gustos hay para todos. Vamos a continuar con propuestas musicales. Fernando de la Mora, Chacho Gaitán y Filipa Giordano presentan un nuevo sencillo que se llama Abrázame y están también considerando un concierto en línea. La soprano Filipa Giordano, el tenor Fernando de la Mora y el compositor y arreglista Chacho Gaitán unen sus talentos para crear música durante la pandemia. Los artistas que ya habían colaborado hace 4 años se vuelven a encontrar para lanzar el tema musical Abrázame y anunciar un espectáculo en vivo. Sin duda, la música, el arte, todo nos ha ayudado en este encierre, y pues nosotros también como proveedores de esa materia, de esa
de lo que nos dedicamos, que es escribir, cantar, producir. Tratamos reunirnos y desde nuestra casa, por ejemplo, junto a mis amigos Fernando del Amor y Chacho Gaitán, decidimos dedicar a toda esa época que estuvimos viviendo un gran tema que su esencia hablaba justamente y habla de este abrazo, que es el tema Abrázame, y es una de las cosas, de los gestos más preciosos que hemos tenido que dejar a un lado. Tras el éxito de la canción que se lanzó el pasado mes de julio a través de las redes sociales, los artistas anuncian que han creado un concierto para toda la familia. Y de ahí empezamos a pensar en un show donde pudiéramos interpretar todos los géneros, todos los divertirnos con grandes temas de todos los países, en varios idiomas, estilos diferentes, con la ayuda de Chacho, que tiene un alma 100% pop. Se ha transformado en un espectáculo muy vibrante, muy divertido. El proyecto titulado FFCH, por las iniciales de los artistas, tiene la intención de entretener a los niños, jóvenes y adultos de casa, por lo que se han incluido temas que van desde la música clásica hasta canciones infantiles. Sin duda, una pequeña parte de grandes clásicos que todo el mundo conoce, pero luego hay mucha presencia de baladas pop, de boleros, hay un bloque para los niños con temas de Cricri, Disney, las princesas de Disney, y también hay, por ejemplo, todo un bloque disco de la época de los 70, 80, la época dance. Entonces sí, puedes reír, puedes bailar, puedes soñar, puedes llorar. El concierto aún no tiene fechas y dependiendo de estas se presentará de forma presencial o virtual. Mientras tanto, para estar al pendiente de próximos anuncios, puedes seguir las redes sociales de los artistas. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, es momento de hacer una pausa y queremos comentar que se dio a conocer la muerte del destacado cineasta coreano Kim Ki-duk debido a complicaciones por la pandemia de COVID-19. Es un director de cine que aquí lo veíamos en México habitualmente, sus obras en la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Películas memorables como Regreso a Casa o True Iron, entre algunas otras. Con esta información hacemos una pausa y al regresar hablaremos de música. Canal 22 presenta lo mejor de la cinematografía y su público lo sabe. Salga de aquí. En 2020, más de 15 millones de personas vieron cine en Canal 22 a través de sus diferentes barras. Cineteca de culto. No me provoques, que todavía no sabes de lo que soy capaz. Cinema de 5 estrellas. Are you feeling better now? Cinema 22 mexicano. No sabe lo que se está metiendo. Lo usó. Por accidente nada más. Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. ¿Qué prefieren? ¿Recortar o ser recortados? Zona D. Cine de autor. ¿T'as couché avec lui? Oui. ¿C'était comment? Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sé parte de la comunidad de Canal 22. Muchas cosas han cambiado con el COVID-19. ¿Qué está pasando con el teatro? ¿Existe un teatro digital? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos un programa de lujo con Aurora Cano, con Andrómeda Mejía, con Enrique Singer. No se lo pierdan. Quédense después del Noti Les Conviene. Es Debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas. Viernes de Mirando Músicas y me quito el sombrero no solo para recibir al maestro Juan Arturo Brennan, sino a su invitada de lujo. Descubramos de quién se trata. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias. Yo también los extrañé el viernes pasado, pero aquí estoy de nuevo. En efecto, no ha ocurrido con mucha frecuencia durante la pandemia, pero a mí me da mucho gusto tener una invitada que nos va a hablar de un proyecto importante. Es Yuriria Fanjul. Bienvenida, Yuriria. Buenas noches. Gracias por acompañarnos a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto.
Podría yo decirles un montón de cosas sobre Yuriria porque es multitalentosa, hace muchas cosas, pero para efectos prácticos y para no enrollarnos demasiado, digamos que, y aparecerá pronto ahí en letritas, Yuriria es básicamente actriz y directora de escena, aunque como digo, hace muchas cosas. Y para no darle más vueltas al asunto, vamos directamente con el proyecto que tienes, Yuriria, porque vamos a hablar estricta y exclusivamente de eso esta noche. Tienes un proyecto que lleva un título bastante interesante por muchas razones. Stay in Mexico, Ópera 360. Primera pregunta, ¿por qué conservaron ustedes el título en inglés referido a esta espeluznante ley migratoria de los Estados Unidos? Exactamente. Pues, como lo dices, la ley migratoria reciente, de inicios del 2019, que pide a las personas que piden asilo en Estados Unidos a esperar en México, que se llama en inglés Migrant Protection Protocol, se llama coloquialmente Remain in Mexico, y quise tomar esa idea para apuntar directo a esa barbaridad que me parece tremenda, y mantener ese nombre, movido un poquito a Stay in Mexico para hacerlo un poco diferente, pero incluso la palabra Stay in Mexico, para mí incluso, como concepto, también es una manera como mexicana de decir bienvenidos a todos los migrantes que vienen en esas caravanas y que ya no están pudiendo cruzar a Estados Unidos, no nada más por un muro físico, sino por un intrincado legal que ahora les impide pedir asilo, porque no son ilegales, ellos piden asilo de forma legal y ahora se les impide esperar en Estados Unidos, y el gobierno mexicano no está tomando riendas en el asunto, sino la sociedad civil, y yo como miembro de esa sociedad civil tomo postura al respecto. Bien, porque entonces ya sabemos de qué va. Se refiere a esa inicua ley migratoria. Ahora, dice Stay in Mexico, ópera. ¿Es cabalmente una ópera o, por lo que he podido ver en los documentos que me enviaste, es una ópera con más cosas? Brevemente descríbenos hasta qué punto es ópera y hasta qué punto no lo es. Es una experiencia multimedia con varios elementos, entre los cuales hay un segmento operístico que es la parte principal de toda esa experiencia, y es operístico porque es interpretado por cantantes y por una orquesta en vivo, eventualmente filmado, pero ellos hacen la obra en vivo con un grupo de migrantes. Entonces es una ópera en el sentido que hay un libreto operístico, hay una composición musical, hay un grupo de cantantes que interpretan esta obra, que es una comisión especial para este tema, pero además alrededor de esa pieza musical hay ciertos recorridos que son no necesariamente operísticos, que son una narrativa dramática, es una pieza escénica, pero está favorecida por música de orquesta y danza. Muy bien. Ahora, dices bien, si tiene libreto y tiene música y tiene teatro, es ópera. Ahora bien, ¿el libreto de quién es? Es del compositor Eduardo Aguilar. Y yo, asesoro a Eduardo mientras él lo está escribiendo. Muy bien. La ópera, ¿en qué idioma se va a cantar? Se va a cantar en español, ciertas palabras en inglés, pero simplemente un juego sonoro de varias palabras y de juegos rítmicos y de juegos de rimas que desembocan en algunas palabras en inglés como open, ¿no? Bien. Pero ahora, el texto es en español. Ahora, entiendo que esta no es una ópera, la parte de tu ópera, que es ópera, no es para irse a sentar a un escenario con bambalinas y proscenio y cortinas y fondo teatral, etcétera. Está planeada para no uno, sino una serie de espacios, es itinerante. Descríbenos un poco para qué espacios o qué tipo de espacios es Stay in Mexico Ópera 360. La intención que yo he tenido desde hace mucho tiempo es sacar la ópera de los teatros, no solamente porque los teatros pueden parecer elitistas o exclusivos a cierto grupo que va a la ópera, y yo he querido, abrirlo a un público mayor que no está familiarizado necesariamente con esta disciplina. Entonces, eventualmente construiremos, ahora es un diseño todavía, pero construiremos un espacio fuera de los teatros, en las plazas públicas,
que tenga todas las condiciones necesarias para tener iluminación, video, audio, en fin, es una especie de casa de ópera que es migrante. Y la intención es montarla y desmontarla en diferentes ciudades y hacer un trayecto de sur a norte. Ojalá como todas las caravanas lo hacen, pero por lo menos partiendo de México y cruzando a Estados Unidos. Claro. Acabas de mencionar una palabra muy interesante, que la obra va a ser migrante y trata precisamente de los migrantes. Eso es interesante. ¿Te parece bien si antes de preguntarte un par de cosas más al respecto, vemos el promo que han hecho ustedes para darnos una idea general de qué va? Vamos a ver esto que prepararon Yuriria y su equipo de producción respecto a su ópera Migrante. Bien, ahí está, ya vieron ustedes un promo que da una idea bastante clara, muy general, porque insistimos, tanto Yuriria como yo, esto es una obra en proceso, todavía no está lista, hay toda están ustedes, Yuriria, supongo, en un proceso de fondearla, de prepararla, etcétera, ¿no? Antes de preguntarte un par de cosas más, quisiera comentar con nuestro público que el grupo, este colectivo que Yuriria conduce, asumo que tú eres la cabeza de esto, tiene un moto, tiene un lema bien importante, que es renovar la ópera, generar empatía, sanar vidas. Muy generoso y al mismo tiempo muy ambicioso. Ojalá tuviéramos tiempo de meternos en eso que es el enfoque general, me parece realmente muy interesante, pero ya lo saben ustedes. Renovar la ópera, generar empatía, sanar vidas. Yuriria, dinos 3 palabras muy breves y sucintas de tus colaboradores principales, realmente muy compacto. Tendrás de director concertador a José Luis Castillo. Maestro increíble que yo conocí en Bellas Artes un día que él estaba dirigiendo a Ligeti, músico contemporáneo, y yo dirigía una semi-puesta en escena de Monteverdi, pero nos conocimos ahí, ha sido un privilegio. Bueno, ahora es un privilegio, por primera vez trabajaremos juntos, pero es un experto de la música contemporánea. Gran músico y además tengo el privilegio de que sea un gran amigo mío. Tienes un compositor, Eduardo Aguilar, 2 palabras. 2 palabras respecto a Eduardo Aguilar, 29 años, genio, oaxaqueño, increíble amigo que yo conocí en el Festival de Música y Escena de la UNAM. Le comisioné su primera ópera de 15 minutos y él ni se dio cuenta que estaba escribiendo una ópera y de ahí nos seguimos y estamos trabajando juntos en esta nueva composición. Que además es un espectáculo que tiene muchas otras cosas, se va a llevar a cabo en un espacio construido que se lleva y se trae y se pone y se quita, etcétera, etcétera. Requiere un diseñador, Michel Rochkind. Michel Rochkind, arquitecto y músico, baterista. Michel diseñó la Cineteca Nacional, la nueva Cineteca, el Foro Boca para la Orquesta de Veracruz. Uh-huh. Y nos conocimos en línea. Sorprendentemente hicimos clic muy rápidamente y empezamos a colaborar en este proyecto. Michel se involucra mucho con proyectos sociales y diseñó básicamente este espacio escénico en 15 minutos. Entonces, es brillante. Vaya, no está mal para un proyecto complicado. Y vas a tener coreografía porque hay una parte dancística. Después te pregunto algo muy breve. Mayra Barragán, tu coreógrafa.
Mayra Barragán la encontré en Tijuana, yendo a hacer un scouting como tal y a cruzar la frontera con los migrantes, yo también. Y Mayra es originaria de Tijuana, es muy joven también, es súper callejera, es experta en danza urbana y trabaja mucho con niños. Y eso me gustó mucho y por eso la invité, porque nosotros tenemos como parte de nuestro elenco a varios niños migrantes. Acabas de mencionar otra palabra clave que he escuchado a ti y he leído en tus documentos repetidamente, que es urbano. Todo esto es en un contexto fundamentalmente urbano. Dime rápidamente, ¿la música tendrá una componente de lo que hoy llamamos música urbana? La parte vocal llega a tener una intuición, digamos, del rap como recitativo, pero la música es barroca y la parte escénica es urbana, es danza hip hop, estilo hip hop. Y entiendo que en las distintas puestas en escena de esta carpa, caravana, arquitectura migrante, con todo y la ópera migrante, ustedes van a convocar al público a que baile, ¿cierto? Si quieren, pueden bailar. La ópera sucede 360 alrededor de ellos y genera ganas de involucrarse dentro de esta danza con los otros 60 migrantes que están, digamos, en video. Y la idea de eso es poder ser parte de una celebración y sentir esa empatía de poder estar en ese grupo de personas y no sentirse atacados por estos migrantes, sino querer ser parte de su fiesta. Esa es la intención. Si el público quiere bailar, puede bailar. Y eso no sucede en los teatros y por eso me gusta este formato. Perfecto. Bueno, ya tienen ustedes ahí un perfil bastante completo de este interesantísimo proyecto operístico multidisciplinario, interdisciplinario, que es Stay Mexico, Ópera 360, que coordina, dirige y, promueve y echa afuera. Mi invitada esta noche, Yuriria Fanjul. Rápidamente, ¿para cuándo más o menos calculan hipotética, tentativa y esperanzadamente que esté lista para el público? Finales del 2021 con semáforo verde y gira nacional y ojalá en Estados Unidos a principios de 2022. Perfecto, pues ahí tienen ustedes el perfil de esta obra. Te agradezco muchísimo, Yuriria Fanjul, que hayas estado con nosotros esta noche, y un compromiso en presencia de mis colegas, amigos, técnicos y colaboradores. Cuando esté lista, cuando podamos ver imágenes de ello, cuando se esté presentando, te volveré a invitar quizá con tus colaboradores y sabremos más de ello. Mil gracias, Yuriria. Buenas noches, gracias, colegas, amigos, compañeros, y a todos los que nos vieron y escucharon. Gracias, nos vemos el lunes a todos. Bonita noche. Nos vemos hasta pronto y Yuriria.